que pasen todos para poder trabajar. Eso. Tú me dices, Paolita, si empiezo o esperamos todavía. Doctora, ya somos la misma cantidad de la clase anterior. ¡No! Están cansaditos, porque tengan la Mm, mitad. ¡Ay, qué gracioso! Les da risa. Pero bueno, no hay problema. Entonces empezamos mejor, ¿ya? Ok. A ver, he jalado para tener con ustedes y compartir. Quiero mis alumnos que me digan si ven la lámina. Sí, doctora. Sí ven, ya. Entonces, en algún momento voy a subir y bajar las láminas para que ustedes de alguna manera puedan, uno, entrar a una comprensión desde el punto de vista respiratorio, epidemiológico y en algunas condiciones por qué son limitantes los exámenes laboratoriales en la población pediátrica, ¿no? Entonces vamos a tratar hoy a ampliarla y después en algún momento las bajo, ¿ya? Para que ustedes puedan de alguna manera familiarizarse en este famoso porqué del porqué. Miramos nosotros acá en la primera que la tuberculosis
en términos generales, es una de las enfermedades crónicas infectocontagiosas que vive desde el inicio del mundo. ¿Se dan cuenta? O sea, sigue siendo una enfermedad endémica. O sea, por más años de años, esta nos sigue. Y probablemente no, nos sigue porque existe algo que marca una condición. Probablemente lo mismo que el mundo globalizado permite que seamos nosotros, pobres y en el extremo ricos en un grupo, ¿no? Y entonces la tuberculosis anda pegado en los países que tienen esta limitante, como son, ¿no?, las condiciones socioeconómicas limitantes, ¿no? O sea, de pocos recursos, ¿no? Y eso de alguna manera, ¿qué nos trae? Desnutrición, ¿qué nos trae? Hacinamiento, que nos lleva, desde todo punto de vista, una serie de enfermedades que el paciente puede tener. Entonces, el hacinamiento es una condición que de la mano lleva a este pacientito en esta enfermedad y en esta lucha. Ustedes acaban de ver que tenemos un Día Mundial de la Tuberculosis. Sin embargo, a pesar de tener un día, pues existe una lucha mundial que a través de ese 24, que nos recordamos un poco el descubrimiento a través del doctor Koch, ¿no?, del bacilo de Koch. Pero vemos que esto no se va dando. Quisiéramos, ¿no? Hay luchas, hay programas, pero aún así nuestra población pediátrica entra a una condición, digamos, de preocupación, ¿no? Y entonces ustedes van a ver que sí, la preocupación evidentemente se da por algo que en la pandemia, por ejemplo, ha sido una limitante, ¿no? Una limitante en el registro de casos. Lo otro que vemos acá, para el control, por ejemplo, puede venir un niño, ¿no? Un niño que tose, ¿no? O sea, tiene tos. Uno mira y dice, tosecita, oh my God, ¿no? O sea, va tosiendo, tos, tos, tos. Y la madre lo trae porque hay sibilancias, porque hay ronquera, y lo van manejando en atención primaria como un niño portador de una bronquitis crónica o porque de repente hay un proceso respiratorio y le van dando tratamientos y dentro de esto la familia probablemente sea la tosedora crónica, ¿no es cierto? Acá hay una tosedora crónica, ¿ok? Y en esta identificación, vemos por este lado un pequeñín, ¿no?, que debería, de alguna manera, incorporar algunas condiciones o características del niño. Por ejemplo, si tose, miramos que acá hay una gotita, que ustedes la conocen cuando han estudiado medicina interna, la famosa gotita de Fluid, ¿no? Y en esa gotita ven solamente así, un solo vacilo. Entonces, por eso tiene una característica que es pausivacilar, porque no tiene esa capacidad de tenerla. O sea, el número, la condición de tener mayor número de vacilos dentro de una gotita le quita la posibilidad de estudios laboratoriales, ¿no? Entonces, porque tiene que haber, por lo menos a veces uno dice, unidades de colonias formadoras, ¿no? Formadoras de colonia que deben tener ciertas condiciones para decir sí, vamos a tratar de ver si podemos hacerla esta en 10 campos, en 50 campos, en 100 campos, cuántos vacilos deben estar. Entonces, queda acá marcado como una interrogante, mis doctores, ¿no? O sea, ¿qué hay con esos chiquititos que no pueden, ¿no? Entonces hay una condición. Entonces los exámenes de alguna manera a veces nos quitan. Pero en esta condición, quiero que ustedes vean de manera, digamos, reflexiva, hay una situación limitante. Entonces, por eso se dice que desde el punto de vista epidemiológico y en el manejo de estos niños, hay un reto. Un reto, uno, porque tenemos que identificar sí o sí al contacto del adulto, ¿no? Y es tan difícil porque la gente oculta, le da vergüenza de decir que su esposo o ella está
digamos, con tuberculosis, ¿no? Entonces, miren a nivel mundial lo que está pasando, ¿no? Ustedes acá van evaluando y van ustedes mirando cuántos hay en el registro, ¿no? Entonces ustedes miran y en el registro están ustedes evaluando. 7 millones de niños adquieren infección cada año. ¿Se dan cuenta? Y de estos, un 11% representa a la población pediátrica. En el 2020, a nivel mundial, por la pandemia, se han dejado de trabajar los números, o sea, los casos. Ustedes saben que eso es importante, identificar los casos. ¿De cuántos de esos realmente serán que se han quedado en el camino? Y de pronto, si es que han sido identificados como el diagnóstico de tuberculosis latente, un 30% solo en ese tiempo han podido, de la pandemia, recibir tratamiento. Mire cómo se pierde la población pediátrica. Esto ya les dije, ¿no? De difícil recolección y esa es su característica de ser pausivacilares. Y los pequeñitos, que va a ser el gran problema de estos niños que vamos a ver en el camino de la explicación de la tuberculosis en la población pediátrica, el grupo vulnerable son los lactantes. Por una serie de situaciones. Acá le ponemos una, que es el hecho de que no producen fruto, pero existen otras características que poco a poco ustedes van a estar mirando dentro de lo que les voy informando. Lo otro que tendríamos que mirar, la probabilidad de transmisión a veces se queda impedida, ¿no? Por este tema, ¿no? Entonces hay que identificar la cercanía del contacto, porque sabemos que los otros criterios que vamos a trabajar para decir el diagnóstico de TB, criterio epidemiológico, ¿no? El criterio inmunológico, cuadro clínico, radiológico, no todos son convincentes de decir sí, efectivamente va a ser. ¿Ok? Entonces, para nosotros la primera gran tarea es identificar al contacto. ¿Ok? Sobre todo en esa duración y si tienen al contacto caso fuente que esté, digamos, con baciloscopía, ¿no? Positiva. Entonces, el cuadro clínico también es otro limitante y más todavía en los lactantes, ¿no? El lactante ustedes ya los van conociendo, están a la mitad del curso y saben que los lactantes, el cuadro o la sintomatología de un lactante para cualquier patología es inespecífica. O sea, los síntomas no de alguna manera son claros y definidos para una patología. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, el que le sirve el pechito no necesariamente vamos a pensar que sea tuberculosis, ¿no es cierto? Puede ser que sea simplemente una bronquiolitis. ¿Ok? El que le roca puede ser también un evento simplemente viral, ¿no? O que tenga fiebre, de repente por un cuadro infeccioso. ¿Ok? Entonces, es inespecífico. Miren todas esas limitantes que tiene nuestra población pediátrica y en estos los lactantes. ¿Ok? Su forma de presentación probablemente por lo mismo que es abigarrada, larvada, la tuberculosis, tenemos acá que una forma de evaluar a ese niño que ustedes lo tratan y a la semana debería mejorar para alguna patología infecciosa común y no mejora. Hay que mirar la otra condición, ¿no? Entonces, se presenta a veces así, larvada como una infección bacteriana sobreagregada. ¿Ok? Y esta población, y también así los preescolares, hay una o sea, alta posibilidad de que vayan de una exposición a una infección y de la infección a una enfermedad. Entonces, eso es importante que ustedes tengan claro. ¿Okay? Hay poblaciones en las cuales es más importante de precisar que potencialmente tienen un riesgo de desarrollar la tuberculosis, ¿no? Entonces uno mira y dice, acuérdense que hay otra clase que ustedes van a tener el día viernes, que debería haber estado junto, entonces a la par para que ustedes hagan el seguimiento, que es la tuberculosis extrapulmonar.
solamente pulmonar, inclusive no todas aquellas que estén dadas necesariamente, sino como aquella que el pequeño hace su famoso complejo primario. ¿Ok? ¿Qué población? Fíjense, ustedes miran acá, vamos a tratar de... Ajá. Si uno mira, acá tenemos una población. ¿Eh? Y esa población, si ustedes miran, es los lactantes, ¿no? Factor de riesgo importante. Miren, 30, 40, después va bajando. Y después, otra población de riesgo, que tenemos acá, los adolescentes. ¿Ok? Entonces miramos acá y decimos la condición. ¿Cuál es? Voy diciendo, y en eso se van dando, demostrándole a través de los aspectos inmunológicos fisiopatológicos, ¿no? Entonces miramos acá a los lactantes y decimos, tienen factor de riesgo, y la condición de diseminación. Condición de diseminación, fíjese, 10 a 20, importante, ¿no? 10 a 20%. ¿Por qué? Entonces acá viene como una explicación que es necesario que ustedes lo vayan viendo, ¿no? Uno que ya ustedes conocen, que la población de lactantes, ¿no? Es una población que todavía puede tener en su proceso de madurez del sistema inmune, ¿no? Eh, produciendo, como dice, poblaciones de linfocitos, pero que todavía no son del todo con una funcionalidad al 100%. Entonces están ahí avanzando, ¿no? En su población. Entonces, de tal manera que estos niños son frágiles, entonces, ¿qué cosa me indica? Que son todavía niños que tenemos que ver que fácilmente hacen bacteriemia. Y la bacteriemia, mis doctores, me va a llevar, ¿no?, a esta situación donde a veces uno dice bacteriemia, entonces, doctora, oh, my God, entonces este pequeño va a poder hacer más riesgo de que invade, o sea, hace más desde el punto de vista sistémico, ¿no? Entonces hace una telemiliar y se dice que hay una asociación directa con una telemedicina, ¿no? Entonces eso es necesario que ustedes conozcan por estas limitantes, ¿ok? Entonces si hay producción, pero todavía un macrófago lo ven que está un poquito así como se dice lentillo, ¿no? Entonces ese macrófago de todas maneras agarrará y hará su técnica de fagocitosis, pero no la puede digerir efectivamente, activamente, eficazmente. Entonces, ¿qué tiene que ayudar? Eso lo vamos a ver para que no se me pierda, ¿no? Y acá, si acá es miliar, acá la población, que decimos adolescentes, otro potencial población de riesgo a desarrollar tuberculosis, ya también acá por esa forma de su mundo, ¿no? O sea, sus salidas, ¿no? Las salidas a la calle, pues, ¿no? Se pega con un adulto más rápidamente. Las famosas, conocer zonas, digamos, de discotecas, o si no, que ahí vienen, pues, las famosas transmisiones, de infecciones, ¿no?, de transmisión sexual, y así, o sea, contactos, más rápido, ¿no? Más rápido de entender. Entonces es una población también vulnerable por ese tema, digamos, de que a veces, entre comillas, son bacancitos y salen y no hace, digamos, una diferenciación en el mundo, digamos, eh, de su mundo, digamos, de desarrollar otras expectativas, ¿no? La droga, consumo, etc. Entonces, acá hay esa población. De tal manera que en esa situación ustedes van a ver que nuestro pequeñito, yo les decía, está más expuesto, o sea, hay que identificar un adulto, puede infectarse, o sea, de una exposición, contacto, la infección, tendríamos que ver el tiempo en las cuales está con el adulto. Se dice que no necesariamente, o sea, uno puede decir 4 horas permanentes, tiempo, 2, 3 meses, en esa zona de hacinamiento pudiera estar y el niño, si no tiene esa forma, porque tiene que ver la edad, ¿no es cierto? Como les digo, acá chiquitito todavía está en proceso y acá ya puede de alguna manera un preescolar o escolar salir airoso,
Pero si hay por ahí una desnutrición, ¡plum!, puede llevar de una infección a una enfermedad. ¿Ok? Y luego, si hay esos factores de riesgo, que de repente es un muchacho que tiene VIH, hay signos de desnutrición, el hacinamiento, donde vive, lugares, ¿no?, que son muy importantes como Lima, Callao, o fuera Loreto, o fuera Huancavelica, y esos sitios, uno tiene que estar evaluando su condición, qué factores de comorbilidad hacen que ese niño esté, digamos, potencialmente con riesgo a ser una enfermedad. ¿Ok? Entonces acá, riesgo de progresión de TB latente, puede ser latente o infectadito nada más, y no va a enfermedad. Entonces tenemos la población. O sea, seguimos viendo que el riesgo es en los lactantes. ¿Ok? Fíjense, menores de 2 años la mortalidad es del 50%, mis doctores, si no reciben tratamiento. Mortalidad del 50%. ¿Ah? Entonces, el riesgo aumenta en los pacientes inmunosuprimidos y es aquellos pacientitos que uno mira y dice ya. Entonces, formas graves pueden darse en niños menores de 5 años. Lógicamente, la mortalidad estaría más acentuada en este grupo, ¿no es cierto? En los lactantes. Ok. Vayamos a ver la competencia que tiene el huésped y las condiciones de este germen. Ustedes se habrán dado cuenta que estamos muy preocupados, y sobre todo ustedes que van a entrar a un mundo de competencia fuera de sus universidades y van a estar en los establecimientos de salud. A mis estudios, me acuerdo uno en el Hospital Cayetano Heredia, y se dieron cuenta de todos los profesionales de la salud, los que estaban más expuestos eran los internos de medicina. Entonces, fíjense, ustedes tienen que tener claro que por esa situación de trabajo, están en un mundo competitivo, en el ciclo, en el año del internado, suben, bajan, van al laboratorio, se van a la emergencia, a rayos X, a buscar los resultados, conversar, pedir citas, adelantar citas para un procedimiento para sus pacientes, andan en ese tipo. Entonces, si ustedes no están bien alimentados, y eso es una cosa que se tiene que dar, o sea, les tengo que poner un poco de miedo, mis doctores, porque de no ser así, sigue aumentando la tasa, y por ustedes, por aquellos que están en esta etapa de la profesión de salud en el ciclo del internado. Entonces, se ha visto así agravados ustedes, ¿no? Entonces, tienen que tener un buen desayuno. 6 en punto, ustedes saldrán de su casa para estar 7 de la mañana, pero entre 5:30 a 6, 6:15 más tardar, bien alimentados, porque no saben a qué hora van a almorzar, pero sí un buen desayuno, ¿ok? Todos los días tienen proteínas, ¿no? Si por este motivo no pueden, se llevan su huevito sancochado, en fin. Pero es necesario, mis doctores, que vean. Porque fíjense, de las características que tiene, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando miramos, vamos a ver si por acá tenemos, acá está. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, acá, veo a mi vecino, ¿ya? Yo siempre digo, ¿no? El respeto a esta bacteria. Porque si yo lo hago así, y le sigo haciendo de esta manera, se van a dar cuenta que la pared celular, y allí lo voy grabando para que ustedes se acuerden, es una de las paredes dentro de las bacterias que es más poderosa. Es así cuando en una guerra o un combate ponen los mejores misiles, así es nuestra bacteria. Y ahora inclusive tienen una característica que tiene su capacidad de ser mutantes resistentes. Fíjense ustedes. Y tiene también la velocidad de replicación. Entonces ustedes habrán visto y dicen, pero si solamente los virus tenían esa capacidad, ¿y cómo está ahora en el mundo? Por este tema que a veces uno tiene que ver, ¿no?
Lo famoso, o sea, la pared de de esta bacteria es pero rica. Desde el lado A, que uno va viendo, acá yo voy mirando y digo, lado A, esta membrana plásmica se va enriqueciendo un armazón compacta, lista para el combate, ¿sí? Rica en membrana plásmica en el lado B, estamos mirando también, qué importante, va el péptido glutano. En el lado C, arabino galactósico, arabino, miren cómo va, como redes. ¿Qué es importante? La arabinosa galactosa, esta parte es tan importante que ustedes van a mirar que justamente los fármacos están trabajando en esto. Han salido, ahora ustedes saben, de segunda línea, de tercera línea, ¿no? ¿A dónde vamos con tanta droga? Y las condiciones de este paciente no puede ni siquiera resistir toda esta condición de protección extrema que tiene nuestro germen, ¿no? Y el otro que también hay que mirar es esta, respecto a esta, la D, ¿no? Lipoaradino manano, rica en, como uno dice, ¿no? Lípidos cónicos, ¿no? Entonces, allí es donde ustedes tienen que evaluar esa condición y que acuérdense un poquito de esto para que podamos ver el tema de la farmacología, ¿no? De la tuberculosis. ¿Ok? ¿Qué hace que nuestro lactante no pueda tratar de vencer eso? Porque todavía, si uno mira, el lactante no puede hacer como el mayor sí lo puede hacer, inclusive el adolescente, tan igual como el adulto, pero el lactante todavía no puede hacer bien bonito lo que nosotros llamamos células presentadoras de antígenos, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Cuando uno ve aspectos fisiopatológicos de cualquier entidad, siempre hay un mecanismo del huésped que se tiene que proteger. Entonces, en este caso, ingresa, se pone, se posiciona, y esto de acá está representado como el alveolo, ¿no es cierto? Pero tenemos que mirar que ese alveolo inicialmente es un alveolo que, ¿no? Que capta, fagocita, pero todavía no tiene la función de mi chiquito de digerir. Entonces pide, ¿no? Y mire, de todas maneras, un gel, ¿no? Una ayuda a sus linfocitos T, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes sepan que en esa ayuda que se tiene que dar del macrófago, de la célula dendrítica, porque por ahí está queriendo invadir el alveolo, y entonces, pero tiene que tratar de ayudarse, ¿no? A través de la presencia de los linfocitos. Y ustedes se habrán dado cuenta que cuando uno dice linfocitos TH1, ya ustedes están viendo que ese ya es una forma de que en el mayorcito ya va liberando más el famoso, ¿no? Interferón gamma, ¿no? Entonces acá es una forma de que el pequeño va trabajando. Pero el lactante tiene pobre desarrollo del interferón gamma. Por eso, si ustedes se dan cuenta, mis doctores, que acá es limitante. Si a veces uno dice, este bebito todavía no tiene un PPD positivo porque todavía ya de repente activa un poco, pero el interferón gamma, por ejemplo, con las pruebas de IGRA, saben ustedes que se tiene que trabajar por encima de la población mayores de 2 años, porque todavía no ha formado adecuadamente su interferón gamma, que es un protector importante, porque lucha, pues, ¿no? Le da eso y es como ayuda, pues, ¿no? Le ayuda, el macrófago lo pone más malo, más maludo, ¿no? Entonces tiene que, en esa famosa posición, puede o no quedarse acá nada más como una infección y ya quedó, lo controla, ¿no? Lo controla y ahí pone, ¿no? La presencia de otro tipo de células también, como las células epiteloides, ¿no? Que están ahí bien puestas, con su macrófago bien activado, con sus linfocitos y los monocitos, que también, acuérdense que los monocitos cumplen un rol muy importante, sobre todo en
tratar de frenar a través, ustedes se acuerdan del famoso natural killer, ¿no? O sea, también tenemos que el factor, ¿no?, de nitrófilos, esa parte es necesaria, ¿no? Que ustedes vayan viendo para completar su desarrollo. Entonces, en esa liberación hacen todo un complejo, un armazón, que ustedes ya saben que queda, si es que el pequeño tiene buen compromiso y todo. Pero si esto no va así, entonces se libera cuando el paciente ya entra a tallar y acá se queda como un complejo primario o, ¿no?, ya va junto, ya ustedes saben que el complejo primario, que es una actividad como una neumonitis, ¿no?, su adenitis, pero también con el ganglio. Entonces todo eso entra en un proceso de calcificación, hace su granuloma, ¿no?, que es junto el granuloma con su complejo, con su neumonitis, todo junto, hace todo esto, ¿no? Con todo esto, ¿no?, toditito y hacen su complejo de Gantt. Ahí queda, ahí podemos más o menos ver. Pero si aquel niño que no tiene el sistema inmune bien establecido, probablemente llegue a desarrollar la enfermedad. Entonces, para la situación de comprensión, yo siempre les digo, ¿no? Acá les doy como una situación para que ustedes vean y sea sumamente práctico. Siempre les digo, ustedes traten en lo posible de dar su lectura a sus libros, ¿no?, que es importante, ¿no?, para que ustedes vean cómo esos niños inmunocompetentes ven que inicia, ¿no?, con el macrófago, pero es un macrófago todavía, así como se dice, lentillo, y que de ahí tiene que ayudarse con otro tipo de células, ¿no?, como las epiteliales, ahí el linfocito T, a través de ello van activando y van haciendo esos famosos gránulos, ¿no?, su complejo. Puede quedar así en la infección y ya puede estar meses o un año con eso y no pasó nada, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo demostrar estas tres etapas que se dan? La exposición es por que tenemos que nosotros ver el contacto, ¿no es cierto? Buscar el contacto. Buscar el contacto. Eso es importante. O sea, identifico un paciente con un contacto, la exposición. Y todo, no hay PPD, todo está negativo en la placa y está asintomático. Infección. La infección es cuando el niño ha hecho el contacto y se muestra eso a través del PPD. Un PPD positivo y con síntomas, digamos, negativos, ausentes, no hay placa de todas, digamos, patológica. Y la enfermedad que cumple con todo, ¿no es cierto? Es un niño que está enfermito, que tose, hay mucha sintomatología, sobre todo, estamos hablando acá, si hay sintomatología, ustedes saben que a partir de el escolar y en adelante, el comportamiento de los síntomas son muy parecidos al adulto. El lactante es el que nos preocupa porque sus síntomas son inespecíficos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. ¿Ok? Voy a estar mirando la hora porque me encanta conversar con ustedes, pero ahí tenemos que ir también para no cansarlos mucho. ¿Ok? Entonces, para el diagnóstico, frente a esas tres etapas que este niño tiene que pasar, el diagnóstico estaría más dado por un diagnóstico epidemiológico buscando el contacto, ¿no?, que eso es importante. El cuadro clínico, criterio clínico, ya ustedes les estoy comentando que de repente por ahí es bien grandecito si puede tener, ¿no? Y baja de peso. Acá ustedes van a estar mirando que el niño baja de peso, está hiporéxico, es importante, a veces hasta el rendimiento académico, hemos visto, sobre todo aquellos médicos tienen el coraje, yo digo, ¿no? Los respeto a los doctores que están en los programas de tuberculosis, ¿no? Porque tienen que ir, porque es un trabajo, como se dice, de campo. Y ellos han visto, pues, que los niños, o sea, a veces simplemente puede ser que no tenga tos, pero hay pérdida de peso.
y la mamá a veces ni cuenta se da, como son grandecitos, y sabe que ahí tienen hasta sudoración, pero el niño se mueve para un lado a otro, ya tiene sudoración nocturna y la madre que no se da cuenta, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con esta población también, porque es una población que si es escolar, pocas veces asiste pues, a los establecimientos ni doctores, ¿no? Solamente va cuando está enfermo, pero nada más. No es como aquel niño menor de 2 años que va al control, que siempre le decimos mensual, venga usted durante 2 años. Pero después de ello, a veces pasa esa situación que eh, no que ya abandona, ¿no? Nos abandona. ¿Ok? Dentro del cuadro clínico, nosotros acá estamos dentro de lo que corresponde, ¿no? Entonces eso es importante. Miren, el pérdida de peso es importante, la fiebre, sobre todo la tos mayor de 3 semanas, ¿no? Y en los niños pequeñitos es infrecuente la hemoptisis, pues, ¿no? Entonces eso es necesario que ustedes traten de ver. Adenopatía pudiera o no, porque acuérdense que está en esa madurez de todo lo que es el tejido linfoideo. Entonces, no necesariamente van a encontrar ustedes ¿no? Por eso es que rápidamente hace bacteriemia y rápidamente ese lactante hace meningitis y hace TB. ¿Ok? Criterios de alerta que ustedes deben tenerlo, ¿no? Es importante, ¿no? Criterios de alerta, ¿no? De los contactos de domicilio, la tos, ¿no? La fiebre, que es importante, y la pérdida de peso, ¿ok? Hay un síndrome que quiero que ustedes lo conozcan y ya lo tienen con todo lo que previamente les he comentado, ¿no? Se llama síndrome de impregnación vacilar que más en esta población escolar se da, ¿no? Que es la pérdida de peso, el síndrome de fiebre prolongado, la sudoración y el decaimiento o la pérdida de la falta de apetito, ¿ok? Si no hacemos esa condición, a veces la placa nos podría hasta simular simplemente allí, y como usted sabe que todos tenemos, todos, yo siempre les digo, ¿no? En algún momento, por lo menos la que habla ya pasó, pues no, o sea, ya está, en algún momento todos habremos hecho un cuadro de infección, ¿no? Porque tenemos un PPD positivo, o sea, ¿qué hemos hecho? Lo hemos hecho, ¿no? La infección, pero lo hemos controlado. Entonces la radiografía siempre va a salir un poco, porque siempre en la placa de tórax hay un, digamos, reforzamiento para enviar. Pero cuando uno va mirando que ese reforzamiento va avanzando en los controles, ahí es donde uno tiene que poner, como se dice, ojo, pestaña, ceja, ¿no? Hay que evaluar la condición, ¿sí? Niños con PPD positivo, a veces es muy importante, ¿no? El viraje del PPD en niños menores de 1 año, eso es prácticamente sí para dar un tratamiento si no hay la evidencia, digamos, de un contacto bacilífero positivo, intratallar inclusive, si solamente es PPD positivo, como infección tuberculosa latente. ¿Ok? Entonces, el criterio inmunológico, entonces hemos visto epidemiológico, cuadro clínico y un criterio inmunológico. Tenemos las dos armas, dos herramientas importantes, el PPD y el INTA, ¿no es cierto? Que ya ustedes les comentaba respecto al dosaje, la medición de interferón gamma. El PPD sigue siendo, yo pienso, una herramienta para países tercermundistas. Tenemos que seguir porque no todos, aunque el Ministerio de Salud, porque la OMS les ha dado mucho apoyo, ¿no? Para que tengan a bien que los programas deben tener todos los medios laboratoriales para hacerlo. Entonces, en el programa ahora cuentan con el INTA. Entonces, tendríamos que mirar cuando ustedes tengan esa población que son tosedores y ya ustedes le trataron y no mejora, traten de llevarlo a esos centros de salud que hacen manejo del programa de tele, ¿no? Ustedes saben también que ese niño que tose y está con el contacto, no van a poner, si tuviese solamente el contacto de 1 semana, tiene que pasar un tiempo para que se positivice el PPD.
y se da en este valor, ¿no? De entre 8 a 12 semanas. ¿Ok? La interpretación de la prueba tuberculínica, ¿no? En niños es importante que ustedes vean. Hay dos momentos que se considera. Ojo, ¿ya? Que ustedes vayan viendo esto, porque se le van a presentar en los centros de salud cuando estén en el salud. Entonces ustedes tienen que mirar factores de riesgo población, ¿no? Entonces, si la duración es en mayores de 5, de lectura de 5 milímetros del PPD, entonces miramos quiénes podrían estar ahí, niños en contacto íntimo, o sea, del sospechoso, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y si hay una radiografía clínica radiológica también. Lo otro, si ya tengo esto con sospecha clínica o radiológica, ni hablar, 5 ya es para esto, digamos, probable. Inclusive, si ya hay PPD con clínica y radiografías, criterios para decir que el paciente tiene tuberculosis. ¿Ok? Lo mismo también en antecedentes. Miren, situaciones de niños que tengan este valor de 5, debo darle. O sea, no dejar que diga 10, ¿no? Sino que son en aquellos niños que tienen VIH. ¿Sí? ¿No? Entonces eso es importante que ustedes vean, ¿no? La prueba de la tuberculina, por ejemplo, en niños que habían hecho una conversión. Previamente fue negativa y es una cero conversión. Y acá la prueba de tuberculina hay que darle si fue negativo y hace 5, por favor, ¿no? Hay que mirar, hay que buscar el contacto y todo. Si se considera positiva una induración mayor de 10, ¿no? Puede ser que también hay que mirar que de repente no tienen datos, pero es un niño inmigrante. Ahora que tenemos bastantes casos, ha aumentado en este proceso de tener tanta población migrante. Esta población inmigrante que tenemos, ¿no? De Colombia, de Venezuela, ha traído bastante casos, contactos que tenemos que estar evaluando, ¿no? Entonces, es necesario que ustedes vayan viendo respecto a este tipo de pacientes, ¿no? ¿Ok? ¿Qué hace que sea diferente? Solamente miren, o sea, el PPD pueden colocarlo a todos, excepto el IGRA que les decía. ¿Por qué? Porque no maneja, pues, o sea, ¿qué vamos a poder encontrarle el factor? No, pues no, interferón gamma no lo vamos a encontrar, ¿no es cierto? Que les decía, porque todavía no produce nuestro lactante. Entonces, por eso es que dice que debe ser, para que tenga reactivo, o sea la respuesta positiva mayores de 2 años. ¿Sí? Mire, ambas son buenas, pero más los estudios lo han hecho justamente para darle la presencia de esto, porque fíjense, en el estudio de sensibilidad y especificidad, estas van a valores de 80 a 98, especificidad de 98%. ¿Ok? Pero ninguna de las dos, ojo, estoy dando una forma, digamos así, rápida, ¿no? Que no distingue a una tuberculosis, ¿no? Latente de la propia enfermedad. O sea que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Pero rápidamente podemos tener los resultados de este interferón, ¿no? Interferón gamma. Ok. El bacteriológico, ya ustedes, como les decía, difícil, ¿no? ¿Por qué? Por este cultivo y bacteriológico se están haciendo estudios del aspirado, se están tratando de recolectar las muestras, inclusive unas muestras especiales, ¿no? A través, digamos, de colocarles previamente, ¿no? Unas mascarillas especiales para ver si en algún momento puede producir tos, inducir a la tos, nada. Entonces, hay estudios, se están haciendo, ¿no? Para mejorar ese esputo, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? Para hacer un esputo inducido, el aspirado gástrico, a través muchas formas, pero todavía no podemos decir que estas sean. Por eso es que, por esta característica de ser pausivacilares, ¿no? O sea, son pobres, pues no, bueno, imagínense. Yo siempre le decía, cuando hablábamos de esto, ¿no? El adulto, cuando hace una tos importante,
En esa tos, fíjense, a veces uno dice, si una gotita nada más tiene un bacilito, ¿no? Y entonces entre bacilos puede tener hasta el más grandecito, 10 bacilos, pero el adulto, pues, o sea, hace cualquier cantidad, ¿no? O sea, en una tos puede tener hasta 3.000, ¿no? Gotitas, no solamente una, dos, una cosa así, ¿no? Entonces, es la cantidad, ¿no? Entonces, esa es la limitante que tiene nuestra población pediátrica, ¿ok? Entonces, analizando eso, los programas a nivel internacional y sobre todo el Organismo Mundial de la Salud ha creído por conveniente utilizar otro tipo de diagnósticos también que en 2 horas lo deben hacer y ya también el programa lo tiene, mis doctores, ¿ya? Que es el famoso JSTAR, ¿no? Entonces, sobre esto, porque en 2 horas ya le están diciendo si nuestro niño tiene. Esa es la noticia que ya la tenemos hace más o menos 5 años, ¿no? Pero que no todos los establecimientos tenían. Ahora la difusión, miren, o sea, nos demuestra el Ministerio de Salud que a partir del año 2020 ya se ha distribuido, ya se ha distribuido. Lógicamente, donde hay más tuberculosis es en Lima, ¿no? Por eso es que tiene mayor cantidad de estas pruebas moleculares, ¿no? Pero es necesario que ustedes vean. Tiene una especificidad del 98%, ¿no? Entonces, a tiempo real, miren, la prueba de la PCR la pueden hacer, ¿no? Proteínas de cadena, y eso es importante para que ustedes vayan viendo. Digamos, ¿qué beneficio trae esta PCR? Fíjense, el diagnóstico, ¿no? De resistencia a la rifampicina en menos de 2 horas. Ya está recontra bueno, ¿no? Cuando tengan tiempo, y me gustaría de todas maneras, yo les estoy colocando eso, pero no lo hagan no solamente porque tienen el interés de esta norma técnica que MINSA lo ha emitido y ha mejorado, porque ya es que lo ha dado en marzo del 2023. Ha habido mejoras de esto, porque como han visto que la población pediátrica hay que tratarla, hay que darle un espacio para que de esa manera no caigamos en esta mortalidad tan importante y las secuelas que trae la meningitis, que no voy a hablar de eso, que es tarea del que está haciendo o de la que va a dar la clase de TV extrapulmonar. Pero el costo es alto, las secuelas con las que quedan esos niños muy altas, muy altas. Pero sí quiero que se familiaricen con los conceptos de casos de tuberculosis, ¿no? Y acá la TB pediátrica confirmada, ¿no? Entonces van viendo, ¿no? Esta está definida por un estudio bacteriológico positivo, como les digo, que tenemos la prueba molecular, pues porque como las otras todavía están, que salen, a veces son negativas y eso, pero el paciente está, hay antecedentes, hay contacto, hay un PPD positivo y de repente una radiografía. Entonces, con 3, inclusive en algunos sitios que son de mayor prevalencia, con 2 criterios ya ustedes deben dar tratamiento, ¿ah? Entonces eso es importante ver. Tuberculosis pediátrica probable, esta es confirmada, pero la probable definida como tal es que cumpla la presencia de 3 o más de estos siguientes criterios. Clínico, que tenga fiebre, que tenga tos, pérdida de peso. Epidemiológico, la exposición a un caso de TB activa. Radiológico, ¿no? Que sea compatible, o sea, sugestiva, como yo digo, no hay radiografías que sean, mis doctores, patognomónicas, ¿no? ¿Ya? Puede de alguna manera confundir. Quizá las que sí, las del adolescente, ¿no? Si estas, digamos, cuando uno dice dónde es, normalmente en la radiografía son más basales, en cambio en las del adolescente son apicales, inclusive ustedes han visto la modalidad de caverna, ¿no? Entonces eso es importante. Y la prueba inmunológica cutánea del PPD, que como les digo, o la prueba de hidra, ¿no? Que es la Entonces, en ese caminar de la carga bacteriana y sus manifestaciones también hay aspectos radiológicos que es importante que ustedes vean, ¿no? Entonces, si es infecciosa, probablemente ustedes van a ver que, pues nada, ¿no? O sea, la ven ahí normal, ¿no? No hay mayor cosa.
Pero si ya ustedes están viendo que ya el niño está haciendo unos aspectos radiológicos y llama la atención un reforzamiento, pero sin mucha manifestación clínica y ahí un poquito ya ustedes van viendo también. Hay una relación directa inclusive que la están colocando, por ejemplo, en este estudio de la carga bacteriana, ¿no? Están poniendo inclusive que pueden estar muy bien relacionadas a 100 a 200 unidades ¿no? Formadoras de colonia, ¿no? Por milímetro. Entonces, eso es importante. En cambio, fíjense unos aspectos radiológicos evidentemente demostrados, porque acá ya ustedes están viendo un velamiento grande, importante, ¿no? Que presenta el adolescente, por la forma como está, es grande, ¿no? O sea, ya es un escolar o un adolescente. Entonces, esta forma, de alguna manera, tiene una relación directa con el nivel de detección que va de 5.000 a 10.000 unidades ¿no? Formadoras de colonia. ¿Ok? ¿No? Y por supuesto que acá ya, pues, o sea, ustedes están mirando que es mayor de 10.000 porque inclusive hay signos, ¿no? Acá de caverna y inclusive con un compromiso de un tórax episematoso y de repente ya con un tórax, digamos, con ese ya es una TB pulmonar severa, ¿no? Que eso se da más en la población adolescente, la forma, digamos, radiológica, ¿no? Ya ustedes les di que la forma miliar se ve más y está el lactantito, ¿no es cierto? Que tiene eso, ¿no? O sea, son infiltrados, moteados, bilaterales, ¿no? Hasta con borramiento, porque sí puede tener hasta signos de atelectasia importante y con moteados bilaterales que dan los signos, ¿no? Acá también vemos otras, pues signos de atelectasia, signos de atrapamiento de aire, las imágenes. Y acá ya ustedes conocen también esta parte, que es el complejo de Bohm, ¿no? Que ya les estaba comentando. ¿Ok? Vamos a correr. Tratamiento. El tratamiento, entonces, lo que necesitamos nosotros es, uno, para el manejo de contactos, tenemos que identificar a la persona adulta. ¿Ok? Si está en terapia, cómo va. Fíjense, a veces los contactos son de esos que son ya drogoresistentes. ¿Se imaginan en esa población de lactantes o preescolar, o sea, la población pediátrica, que digamos, el que está ahí como contacto ya es drogoresistente? O de repente por ahí ya, eh, como se dice, eh, de repente hasta con un tratamiento no bien llevado. Entonces, ya ese niño ya tiene potencialmente riesgo de repente a tener un tratamiento que se llama sensible a ese, o sea, la forma, digamos, de un tratamiento pulmonar, ¿no? Para la enfermedad sensible, o sea, tratamiento sensible, con drogas que ya ustedes la conocen, ¿no? Pero que de repente a los 2 a 4 meses vemos que el niño no hay una respuesta terapéutica, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y el manejo de la infección latente, porque es importante que ustedes vean, ¿no? Si tiene PPD, placa normal y está, como se dice, asintomático, hay que darle isoniazida 10 miligramos durante 9 meses con un máximo de 300 miligramos. ¿Ok? Vamos a ver. Esto es lo que estábamos mirando, que ya ustedes la tienen, van a seguir dando lectura. Y acá la norma técnica también les habla que hay poblaciones, ¿no? Entonces, acá hay también una lectura que tienen que dar de las recomendaciones que les estoy dando para ver cuáles son las personas que deben recibir el tratamiento, ¿no? La terapia preventiva de esta población, en menores de 5 años y bajo qué condiciones están, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes vayan revisando la norma técnica de salud, ¿ok? Que, por ejemplo, en niños, si yo quiero dar la isoniazida, ¿no? Por ejemplo, acá puede ir en algunos, si ustedes miran, ¿no? Puede estar, se me fue ahí ven, ¿no? Entonces, si ustedes miran acá y van viendo, ¿no? Dicen, ya. Si yo quiero dar isoniazida en niños 10 miligramos por kilo, ¿no?
Y después, dosis diaria, ¿no? Y después puedo darle también a niños 15 miligramos por kilo, ¿ok? Isoniazida, sobre todo en aquellos esquemas que estamos viendo por la norma técnica de tuberculosis latente. Quienes deben recibir para, y que para dar, ojo, para dar el tratamiento para tuberculosis, porque tenemos que tener la seguridad, queremos darle la isoniazida y la rifampicina a mis doctores, porque si no tenemos claro que ese paciente, placa negativa y examen, ¿no? La evolución clínica, la sintomatología, o sea, es un paciente asintomático con la seguridad de decir que eso es así, porque si no lo vamos a llevar, como se dice, a una resistencia. Hay que tener bastante cuidado, ¿ok? Entonces, esa es la parte, digamos, de la situación que uno tiene que estar mirando. Esta de acá me encantó y la he dejado porque es del MINSA, no de la norma técnica última que estamos viendo, sino del 2013, pero ¿sabes lo que va? Es la forma del proceso que ustedes tienen que tener, porque van a ser ustedes futuros gestores en establecimientos de salud, y entonces necesitan contar con estrategias para la prevención de la tuberculosis. Entonces, para ello tienen que ver, identificar a las personas, hacer las visitas para poder disminuir la transmisión hacia la comunidad. Empezar dentro, o sea, domicilio, intradomiciliario y proteger a la comunidad. Muy bonita la parte, digamos, de la guía misma del 2003, pero por los dibujos que a veces uno, cuando tiene los procesos así bien vistos, uno se empodera, ¿no? La dosis no ha cambiado, mis doctores, sigue siendo el esquema, la primera fase 2 meses, ¿no? Con isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, 50 dosis, y la segunda fase 4 meses, 3 veces por semana. Eso ya ustedes lo tienen también a consideración en los momentos que ustedes han podido visitar, sobre todo en en el curso inclusive de salud, ustedes tienen salud comunitaria, si no me equivoco, el curso, y también en gestión pública o salud pública también han tenido la forma, digamos, de abordar la problemática de los programas, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? Entonces acá tienen ustedes la dosis que siempre les digo, traten en lo posible de ver 5, 5, 5, ¿no? 10, 15, 20, y acá nomás cambia un poquitito a 35. Hagan su mnemotecnia para que puedan de alguna manera desarrollar. El mecanismo de acción, porque eso es importante. Me acuerdo que clases anteriores no vi el esquema tan bonito como esta, por eso la he puesto acá, ¿ya? La rifampicina, miren, ¿dónde es su forma de actuar? Entonces, estamos acá, ¿no? Fíjense, es intra, ¿no? O sea, acá, RNA polimerasa, la rifampicina, ¿no? En la RNA polimerasa, ¿ok? La que va, acuérdense también que la bacteria, el micobacterio tiene pues formas de trabajar, o sea, son lentas, ¿no? Tienen formas, otras aceleradas, ¿no? Por eso es que se tiene que utilizar varias drogas, ¿no? Y intracelular, ustedes han visto que es la piracinamida, ¿no? Entonces, eso es importante. Tiene una forma de reducir la alteración de pH intracelular, ¿ya? La piracinamida es buenaza. Y también en esa forma, ¿se acuerdan la malla que hemos estado viendo de la bacteria? Fíjense esa malla importante de la bacteria. Traten lo posible de ingresar mi piracinamida y tratar en lo posible de tratar de frenar hasta llegar a la profundidad y desarrollar toda la parte, digamos, ¿no? A nivel, y es importante, ¿no? La parte, digamos, de los péptidoglucanos, del ácido glicólico que les estaba, ¿no? Hablando, ¿no? Pero la piracinamida es mucho más intracelular, ¿ok? La rifampicina, acuérdense que es bactericida por naturaleza, ¿no? Y la isoniazida más bien es bactericida y en algunas circunstancias
se vuelve parte de nuestra vida. En las nuevas formas, digamos, para la resistencia se están utilizando, pues, las fluoroquinolonas, ¿no? Que inhiben a la DNA quinasa, es excelente también la forma como lo están poniendo, hay aminoglucósidos para inhibir la síntesis de la proteína, y la etionamida, ¿no? Que también va hacia a tratar en lo posible de ver la conversión de la R-tetrasa del ácido graso, sintetasa número 2, o sea, se suman, ¿no? Se están yendo, o sea, se podría decir que estas de segunda línea y algunas más, como la cicloserina, ¿no? Están tratando de ingresar de mayor, digamos, forma efectiva a esta malla, ¿no? Que tiene la pared celular de la micobacteria. Esta es una forma, digamos, de ver con el tratamiento de primera línea cómo hace una resolución en los meses que se está dando, ¿no? Usted conoce las reacciones adversas de los medicamentos antituberculostáticos, ¿no? Y se hace necesario que ustedes también tengan de mano un flujograma de decisiones terapéuticas, sobre todo en aquellos pacientes, y esto se trabaja más para los grandecitos, ¿no? Si tiene un frotis positivo, entonces a través, digamos, es necesario ver las pruebas moleculares que debemos trabajarlas y ver si estos pacientes, ¿no? A través de las pruebas moleculares, si son sensibles o resistentes a la isoniazida o la iracinamida. Entonces, para aquellos pacientes que están, digamos, con tuberculosis drogoresistente, tenemos acá la alternativa para el grupo A, la levofloxacina, la moxifloxacina, veraquilina, la linezolid, y en el grupo B, la clovaximina, la cicloserina, y en el grupo C está, pues imagínense las grandes que ustedes vieron, ¿no? Nuevamente se repunta la tiracinamida, la salbutamol, aminoglucósidos, la etionamida, ¿no? Importante para ver cómo va, ¿ok? Respecto a la forma, digamos, de evaluar cuáles serían los factores de riesgo para una TB resistente, es simplemente el incumplimiento de los medicamentos que se ha dado en la primera línea, ¿no? Ver también cómo van las condiciones nutricionales de ese paciente, ¿no? Y por qué abandonó la terapia, ¿no? Porque si la terapia es supervisada, da mucha preocupación, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? En tratamiento multidrogoresistente, ¿no? De las mencionadas, que se debe dar un tratamiento de 18 a 24 meses, ¿no? Como una fase inicial de 6 a 8 meses. Qué duro. Sobre todo esto sucede más en aquellas que son extrapulmonares, ¿no? Entonces, es necesario evaluar. Todavía la técnica, digamos, la norma técnica de atención de salud lo menciona, pero no lo ha registrado. Fíjense, este es del 2018 y en el 2023 no, como que todavía está en un proceso de evaluación si realmente para nuestra población, que somos, acuérdense, Perú está, digamos, notificado como ocupa el sexto lugar de tuberculosis. No hablo de pediatría, pero sí a nivel global. Sexto lugar, todo el mundo, o sea, el mundo nos ve como, digamos, portadores de este tipo de enfermedad endémica que es la tuberculosis. Sexto lugar. O sea, miren, nos ganará que Indonesia, África, y ahí estamos. Entonces todavía un poco está en cuestión el esquema cortado, ¿no? Para la población, la recomendación del Organismo Mundial de la Salud, y esa la traigo acá, simplemente para que ustedes lo tengan. No voy a tocar este tema ni para examen porque todavía está como para poder ver, pero es una recomendación y la quiero poner a ustedes como demostrarles que hay interés a nivel del Organismo Mundial de la Salud de dar un tratamiento, por ejemplo, para tuberculosis leve, ¿no? De 3 meses,
¿no? Sin sospecha de, claro, de multidrogoresistencia, ¿no? Y debe usarse un esquema de 4 meses para la PLL, ¿no? El lactante de 0 a 3 meses con tuberculosis pulmonar o ganglionar periférica debe tratarse de inmediato con el esquema de 6 meses, ¿no? Entonces, ellos de frente colocan, ¿no? Lo ponen así para esta población. Todavía no está esto dentro del esquema, por eso no lo voy a, pero sí lo menciono como una información mundial, ¿no? Pero no está dentro todavía de la norma técnica del 2023. Lo de que viene como decir, es hora de actuar, hay que ponerle fin a la tuberculosis, lo dice el Organismo Mundial de la Salud bajo un sistema de observar cómo va la tuberculosis en las Américas y están trabajando de manera preventiva en aquellos sitios donde hay mayor, digamos, hacinamiento de los pacientes y así. Entonces, ellos piden que se dé un fin de la tuberculosis, pero vemos, no quiero ser negativa, pero hay que trabajar mucho, ¿no? Hay que trabajar mucho respecto a la población pediátrica y también mejorar las condiciones nutricionales de nuestra población peruana, ¿no? Entonces, la prevención empieza desde casa, ubicando al contacto desde el punto de vista epidemiológico, que era importante que les había mencionado. La prevención primaria va también en el chequeo y el monitoreo de que los niños deben colocarle su BCG, ¿no? Y hay que estar atentos en el carnet de vacunación. Y en esa forma, ¿no? Nosotros necesitamos trabajar y identificar a esa población, ¿no? Y la secundaria, siempre uno tiene que ver, sobre todo, la terapia preventiva con isoniazida para aquellos pacientes que tienen infección por tuberculosis latente, y la otra, que no quisiéramos que nadie llegue, digamos, a una terciaria donde hay tantas complicaciones, ¿no? De esos pacientes. Entonces, mis doctores, acá les podemos decir que las familias libres de tuberculosis deben realizarse, y eso debería ser así si las detectamos a tiempo, o sea, tempranamente, ¿no? Entonces, hay casitos, dos casitos que les quiero poner. Acá el primer caso es un niño, una niñita de 4 años, presenta tos desde hace 3 semanas, mire, tosecita, ya ustedes han visto un criterio es tos, ¿no? Por encima de 2 a 3 semanas, antecedente del padre con tuberculosis. Entonces les pongo una cosa que ustedes tienen que jalarla más que todo para una condición, digamos, de reflexión. Baja de peso, hay unos ahí, o sea, es una niña preescolar sintomática respiratoria, ¿ok? Y en una plaquita vemos una adenitis ciliar. ¿Cuál sería la conducta a seguir? Bueno, les he puesto ahí el tratamiento para la tuberculosis pulmonar, porque cumple con todos los criterios, ¿verdad? El venista, fíjense, es una lactante de 18 meses con un tipo de enfermedad de 2 semanas, con tos, moviliza secreciones, hace fiebrecita, lo llevan a la posta y ahí le tratan como una neumonía. Recibe tratamiento, ¿no? Y ven que la pequeña, nada que ver, o sea, sigue con una pérdida de peso, mala tolerancia oral y la ven después con dificultad respiratoria. Ahí en ese momento, la primera de neumonía, los padres no dijeron nada. Cuando ya vieron que la siguiente viene, es que estos casos no son del Hospital Almenara, me la han dado, ¿ya? Porque no tenemos todavía registro de estos casos, ¿no? Esos van a programas, ¿no? Y normalmente el hospital rico, como yo digo, en atención, porque tienen los especialistas para tuberculosis, es el Hipólito Unanue, ¿no? Entonces, pero acá ya insistiendo, dijeron que sí, el papá estaba recibiendo tratamiento de primera línea, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ya este niño, cuando uno lo ve, si acá era que estaba con secreción, de repente por ahí una neumonía, porque encontraron supuestamente en esta parte un poquito, de repente algunos sucrepitantes y crepitantes y nada más, y acá ya un cortejo de insuficiencia respiratoria,
probablemente ese niño ya estaba o ese lactante con tuberculosis viral. Muy bien, entonces, esto es lo que ustedes tienen que ver, ¿no? O sea, como la línea del iceberg, mis doctores, es importante, ¿no? O sea, miren, afuera van viendo eso, pero si no mejoramos lo que está dentro, que es la realidad encubierta, como se dice, hay que captar a los pacientes, hay que estar evaluando, hay que ver realmente las condiciones, cómo va su aspecto nutricional. El enfoque de la tuberculosis no es dar solo medicinas, mis doctores. Por eso es que creo llegamos nosotros a un tema de resistencia. Hay que verlo de manera integral, ¿no? Y les dejo acá para que ustedes vayan leyendo un poquito de García, ¿no? Márquez en su libro tan hermoso como es El amor en los tiempos del cólera, y un mensaje que a veces es reflexivo. Muchas gracias. Acá. Ok, mis doctores, disculpen haberme demorado, pero creo que era necesario para sensibilizarlos con nuestra pediátrica en temas de tuberculosis. ¿Eh? Hay que tratar en lo posible de niño que no mejora de un proceso respiratorio bajo, siempre hay que pensar, hay que sospechar. El que sospecha empieza a indagar y a investigar. Ok, muchas gracias por la paciencia. Han estado 64 años. Muy bien. Ok, gracias a ustedes. Gracias, doctora. Gracias, gracias. Gracias, doctora. Todo ok, hasta luego.